Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet para mujer. Es un suéter que queda hermoso y obviamente la protagonista es esta trenza que vamos a aprender a hacer y que parece muy difícil, pero van a ver que no lo es. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción van a ver que por aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas y mientras yo voy tejiendo la talla chica. Los materiales que utilizaremos son lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Este grosor recomienda por lo general un gancho de 5 milímetros, pero nosotros utilizaremos para tejer todo el suéter un gancho de 6 milímetros. Para el cuello y los puños utilizaremos un gancho más grande. Vamos a utilizar un gancho 7 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. En caso de que alguien quiera tejer el suéter en otra talla diferente a las 3 que aquí les comparto, simplemente tejan más o menos puntos a cada lado de la trenza según los centímetros que quieran obtener de ancho. Obviamente a cada lado tiene que quedar el mismo número de puntos. Y en caso de que alguien quiera tejer el suéter con otro grosor de material, entonces van a calcular sus puntos según los centímetros que quieran obtener de ancho y sobre esos puntos centrarán la trenza. La trenza consta de 12 puntos. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó, es el gancho 6 milímetros y lo ajustamos. Y ahora tejemos 55 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2. Lazada y pasamos por la argolla del gancho, 3, 4. Y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Ya que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo extendido. Para eso, metemos el gancho, damos una lazada y sacamos hebra. Lazada y sacamos una argolla nada más. Y ahora vamos a dar una lazada y sacamos las 2 argollas que tenemos en el gancho. Ese es un punto bajo extendido y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las 2 argollas que tenemos en el gancho. Otra vez, siguiente cadena, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las 2 argollas que nos quedan. Entonces, vamos a continuar haciendo estos puntos bajos extendidos, uno en cada cadena, y nos vemos al final. Voy a hacer el último punto. Como tejimos 55 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 54 puntos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Comenzaremos a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Y en esta vuelta vamos a continuar haciendo puntos bajos extendidos, uno en cada punto. Así que comenzamos en el primero. Ahí está ese primer punto bajo extendido. En el siguiente punto lo hacemos igual.
Siguiente punto, otro punto bajo extendido y así continuamos en cada uno. Terminamos esta vuelta. Tengan mucho cuidado de no olvidar el último punto, de no dejarlo sin tejer. Tienen que tener la misma cantidad de puntos que tuvieron en la vuelta anterior. Esa no va a cambiar, así que siempre lleven la cuenta de sus puntos para que no pierdan o ganen puntos sin querer. Vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta número 3 vamos a definir la distribución de nuestros puntos, es decir, cuáles van a ser los puntos que vamos a destinar a la trenza y la cantidad de puntos que nos van a quedar a cada lado de la trenza. Entonces, empezamos a tejer en el primer punto y vamos a tejer para esta talla 21 puntos bajos extendidos. Fíjense, por favor, cuántos puntos necesitan según la talla que están tejiendo, ¿ok? Entonces, para esta talla, que es la talla chica, vamos a tejer 21 puntos bajos extendidos. Empezamos a tejer en el primer punto. Ahí va el número 1, 2, 3 y vamos a continuar así hasta que cada quien tenga el número de puntos bajos extendidos que necesite según la talla que esté tejiendo. Hasta ahora llevo 20 puntos bajos extendidos, así que voy a hacer el último, que es el número 21. Si ustedes también ya tienen el número de puntos bajos extendidos que necesitaban, lo que vamos a hacer ahora es tejer los puntos que corresponden a la trenza. Todas las tallas van a tejer la trenza igual. La trenza consta de 12 puntos, ¿ok? Y todas las tallas, como les decía, la van a tejer exactamente igual. ¿Y cómo vamos a tejer esos 12 puntos? Bueno, pues en esta vuelta vamos a tejer 12 puntos altos en relieve tomados por delante. Vamos a tomar los puntos de la vuelta anterior y no se preocupen que es sencillo. Vamos a hacerlo. Así que vamos a hacer el primer punto alto en relieve tomado por delante. Acuérdense que los nombres son muy largos, pero son cosas sencillas, no se preocupen. Para eso, vamos a dar una lazada. Vamos al punto que sigue y en lugar de meter el gancho por aquí, vamos a pasar el gancho por un lado del punto. Aquí. Por un lado de ese punto bajo extendido. Y vamos a meter el gancho así, de adelante hacia atrás. Y ahora vamos a regresar el gancho por el otro lado del punto. Así. Empujando el punto hacia adelante. Ahora, damos una lazada. Sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese fue un punto alto en relieve tomado por delante. Ya vieron que no fue difícil. Como les decía, necesitamos 12 en total. Llevamos 1. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Siguiente punto, damos una lazada, pasamos el gancho por un lado del punto, aquí, de adelante hacia atrás, y ahora lo sacamos por el otro lado, empujando el punto hacia adelante. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos 2. Vamos al punto que sigue, voy a hacerlo otra vez con ustedes. Metemos el gancho por un lado del punto, de adelante hacia atrás, lo sacamos por el otro lado, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 3 puntos altos en relieve, así que voy a hacer otro más. Por un lado del punto pasamos el gancho, de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos altos en relieve tomados por delante hasta que tengamos aquí 12 en total. Voy a hacer el punto número 12. Ahí están, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si ustedes
Ya terminaron también, entonces vamos al punto que sigue y comenzaremos a tejer ahí 21 puntos bajos extendidos para esta talla. Fíjense, según la talla que están tejiendo, cuántos puntos bajos extendidos necesitan. Obviamente es la misma cantidad de puntos bajos extendidos que hicimos en el otro lado. Así que voy aquí al punto que sigue y comienzo. 1, 2, y con este punto termino. Ya tenemos entonces la distribución de nuestros puntos. Siempre vamos a tener el mismo número de puntos antes y después de la trenza. No va a cambiar. Y siempre los 12 puntos del centro son los que corresponderán a la trenza. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta número 4 nos va a tocar hacerla por el que es el revés del tejido. Vamos a tejer para esta talla 21 puntos bajos extendidos, que son los que tenemos antes de llegar a los 12 puntos de la trenza. Ya saben, según la talla que estén tejiendo, tejan ese número de puntos bajos extendidos. Siempre comenzamos a tejer en el primer punto. Voy a hacer el último punto bajo extendido que me toca. Ya están aquí los 12 puntos que corresponden a la trenza. Lo que vamos a hacer ahora es tejer 12 puntos altos en relieve, pero ahora tomados por detrás. Acuérdense, esto es igual para todas las tallas. Y siempre en las vueltas que hagamos por el revés del tejido, siempre vamos a hacer 12 puntos altos en relieve tomados por detrás. Entonces vamos aquí al primer punto, voy a enseñárselos por el otro lado, es este. Pasamos el gancho, voy a abrir el tejido para que lo puedan ver bien. Pasamos el gancho por un lado del punto, pero ahora lo hacemos de atrás hacia adelante, así. Y ahora lo regresamos por el otro lado, empujando el punto hacia atrás. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí un punto alto en relieve tomado por detrás. Vamos a hacerlo igual en cada punto. Así que vamos al siguiente, damos una lazada, pasamos el gancho de atrás hacia adelante por un lado del punto y lo regresamos por el otro lado, empujando el punto hacia atrás. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente punto, hacemos lo mismo, el gancho pasa de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Así vamos a continuar en cada punto de estos 12 que corresponden a la trenza. Voy a hacer el último punto alto en relieve tomado por detrás que me toca. Ya están entonces esos 12 puntos de la trenza. Ahora vamos a continuar haciendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final. En este caso tenemos 21 puntos bajos extendidos que hacer. Terminamos la vuelta. Vuelta 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora una vuelta por el derecho del tejido y hacemos entonces un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar a la trenza. En este caso son 21 puntos bajos extendidos. Comenzamos en el primer punto. Este es el último punto bajo extendido que me toca hacer. Y ya llegamos a los 12 puntos de la trenza, donde en esta vuelta comenzaremos los cruces. La trenza consta de 3 gajos y cada gajo tiene 4 puntos, así que vamos a empezar. Vamos a saltar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto doble en relieve tomado por delante. Para eso, damos 2 lazadas.
Vamos a ese punto. Acuérdense que estamos saltando 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces pasamos el gancho igual por un lado del punto, de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Damos una lazada y sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Tenemos que hacer 4 puntos altos dobles en relieve, tomados por delante, para este gajo. Llevamos 1. Entonces, vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo. Damos 2 lazadas, vamos al punto que sigue, metemos el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos dobles. Acuérdense que son 4. Damos 2 lazadas, en el punto que sigue hacemos lo mismo. Metemos el gancho de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y vamos a hacer otro en el punto que sigue. Otro punto alto doble en relieve y tomado por delante. Ya tenemos ahí 4 puntos que corresponden a un gajo de la trenza. Ahora tenemos que cruzar. Vamos a tejer en los 4 puntos que saltamos. Igual continuamos haciendo puntos altos dobles en relieve, tomados por delante. Así que damos 2 lazadas y vamos al primer punto que saltamos. Así que vamos acá. Este es el primer punto que saltamos. Igual pasamos el gancho por un lado del punto de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Y hacemos un punto alto doble. Lazada, sacamos hebra. Tengan mucho cuidado de no apretar su tejido. Sacamos 2 argollas, sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas. ¿Ven? Ahí está el primer punto que cruzamos. Vamos a hacer lo mismo en cada uno de esos 3 puntos que nos faltan. Damos 2 lazadas, vamos al siguiente punto que saltamos, lo tomamos igual. Ahí está, lo estamos empujando hacia adelante. Damos una lazada. Vamos sacando de 2 en 2 las argollas para hacer este punto alto doble. Ahí está. Siguiente punto, damos 2 lazadas. Aquí está el siguiente punto que saltamos. Lo tomamos y hacemos un punto alto doble. Y ahora vamos al último punto que saltamos. Damos 2 lazadas, lo tomamos igual. Ya están, ahí están esos 4 puntos que cruzamos. Así es como va nuestro tejido. Una vez que hicimos esos 2 gajos ya que cruzamos, vamos a hacer el tercer gajo de la trenza en los últimos 4 puntos que nos quedan. Ahí vamos a hacer 4 puntos altos en relieve tomados por delante, uno en cada punto. Entonces vamos aquí, solo damos una lazada, son puntos altos. Entonces vamos aquí al primer punto, hacemos un punto alto en relieve tomado por delante. Siguiente punto, lo hacemos igual. Ahí está el número 2. Siguiente punto, hacemos otro punto alto en relieve tomado por delante, llevamos 3 y en el último punto hacemos lo mismo. Ahí tenemos 4. Ya terminamos con los puntos de la trenza y ahora continuamos tejiendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final. En este caso tenemos 21 puntos bajos extendidos. Vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar a la trenza. En este caso son 21 puntos bajos extendidos. Comenzamos
en el primer punto. Terminamos con estos puntos bajos extendidos, llegamos a los puntos de la trenza. Como les había dicho, por el revés del tejido siempre vamos a hacer puntos altos en relieve tomados por detrás. Ahora, lo que sí que es muy importante, como cruzamos los puntos en la vuelta anterior, es muy importante que nos fijemos ahora de seguir el orden que tienen nuestros puntos, ¿ok? Y no saltar ni agregar puntos sin querer. Entonces, vamos al primer punto alto que se nos presenta. Hacemos un punto alto en relieve tomado por detrás. Ahí está el primero. Tenemos que hacer 12. Siguiente punto. Es el número 2. Siguiente punto, el número 3. Y siguiente punto hacemos el número 4. Ahora aquí mucho cuidado, son los puntos que cruzamos, entonces tenemos que ir con el orden en que ahora se presenta. Tenemos primero los puntos que pertenecen a este gajo que nos quedó por delante. ¿Ven? Son estos 4 puntos. Abran su tejido lo que necesiten, estírenlo, jalen los puntos para que los vean claramente y no vayan a perder ninguno. Entonces, voy aquí a este primer punto que se me presenta. Ahora ya tenemos 5 puntos altos en relieve tomados por detrás. Voy al punto que sigue. Hago el número 6. Voy a abrir más el tejido. ¿Ven? Ahí están esos 2 puntos que me quedan de este gajo, este y este. Entonces aquí voy a hacer el número 7. Y aquí me queda el último punto de ese gajo, que es el número 8. Ahora tejemos sobre los últimos 4 puntos que nos quedan de la trenza, que son estos, 1, 2, 3 y 4. Es el último gajo. Entonces vamos al primer punto que se nos presenta, que es este. Acuérdense que seguimos tomando los puntos igual, siempre pasando el gancho de atrás hacia adelante por un lado del punto y lo regresamos por el otro lado, empujándolo hacia atrás. Y hacemos este punto alto en relieve. Vamos al punto que sigue, que es este. Lo tomamos empujándolo hacia atrás y hacemos un punto alto. Llevamos 8, 9 y 10. Siguiente punto. Es el número 11. Y ahora nos queda ya solamente el último punto, que es este. Y ya tenemos el punto número 12 de la trenza. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final. En este caso son 21 puntos bajos extendidos. Vamos a hacer la vuelta número 7. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar a la trenza. Una vez que lleguen a los puntos de la trenza, continuaremos con estos cruces que estamos haciendo. Entonces, este gajo que nos quedó aquí atrás va a continuar por aquí y ahora vamos a tener que cruzar este gajo que quedó por delante con este gajo que nos quedó aquí al final, ¿sí? Estos son los que van a cruzar ahora y este va a continuar acá. Entonces vamos a hacerlo.
Empezamos tejiendo ahora sobre estos 4 puntos que tenemos aquí, este gajo que tenemos aquí al principio. Voy a abrir el tejido para que vean esos 4 puntos. Ahí están, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer ahí 4 puntos altos en relieve tomados por delante. Así que vamos al primer punto. Hacemos un punto alto en relieve tomado por delante. En el siguiente punto lo hacemos igual. Ya llevamos 2. Siguiente punto. 3. Vamos al que sigue. Siempre abran todo lo que necesiten su tejido para ver todos sus puntos. Ahí está el número 4. Ahora vamos a cruzar estos 2 gajos. Así que saltamos estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos al punto que sigue y ahí hacemos un punto alto doble en relieve tomado por delante. Ahí está, 1. Siguiente punto. Este es el número 2. Siguiente punto, hacemos el número 3. Y siguiente punto, vamos a hacer el número 4. Ahora tenemos que tejer en los puntos que saltamos para hacer el cruce, pero en este caso el cruce lo tenemos que hacer por detrás, es decir, en lugar de pasar el gancho por aquí y tomar los puntos, tenemos que pasar el gancho por detrás. Así que vamos a dar 2 lazadas porque tenemos que hacer puntos altos dobles. Pasamos el gancho por detrás de esos 4 puntos que acabamos de hacer y vamos a tomar el primer punto que saltamos, que es este. Seguimos haciéndolos en relieve tomados por delante, así que pasamos el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado. Este cruce puede costar un poco más de trabajo, pero no se preocupen que con la práctica lo van a hacer igual de fácil. Entonces, ya que tomaron el punto, jálenlo para que sea fácil tejer sobre él. Pueden empujar estos 4 puntos hacia abajo. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ese primer punto que cruzamos. Nos faltan 3. Así que damos 2 lazadas. Acuérdense, pasamos el gancho por detrás de estos 4 puntos que tejimos. Vamos al siguiente punto que saltamos. Aquí está. Pasamos el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado. Jalen hacia arriba para que sea fácil tejer sobre él. Pueden empujar estos puntos también. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a hacer otro en el siguiente punto. Pasamos el gancho por detrás de los 4 puntos que tejimos, estos. Vamos al siguiente punto acá de los que saltamos, lo tomamos, jalamos y estos los empujamos hacia abajo. Así es más cómodo tejer. Vamos al último. 2 lazadas, pasamos el gancho por detrás de este gajo. Tomamos el último punto que saltamos, lo jalamos hacia arriba y tejemos este último punto alto doble en relieve tomado por delante. Y ya está, ahí está este cruce. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final.
Vuelta número 8, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar a la trenza. Ya que llegamos a los puntos de la trenza, vamos a hacer 12 puntos altos en relieve tomados por detrás, así como lo hemos hecho en las vueltas por el revés del tejido. Teniendo, eso sí, mucho cuidado, acuérdense de tejer los puntos en el orden que se presentan y con cuidado de no saltar ninguno. Entonces, tenemos que tejer primero en estos 4 puntos que se nos presentan, que si lo vemos por el otro lado son los del gajo que nos quedó por detrás. Entonces empezamos en este punto, miren, se los voy a enseñar, son esos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Empezamos aquí en el primero. Hacemos un punto alto en relieve tomado por detrás. Vamos al punto que sigue. Hacemos el número 2. Siguiente punto que es este. Es el número 3. Vamos al punto número 4 que es este. Acuérdense siempre de abrir su tejido para ver muy bien todos sus puntos. Ahí está el número 4. Ahora, los 4 puntos que se nos presentan a continuación son estos que tenemos aquí, que son los que quedaron por arriba en el cruce. Vamos a tejer sobre ellos. Voy a jalarlos un poquito para que los vean. Ahí están estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahí están. Voy a empezar aquí. Este va a ser el punto entonces número 5. Llevábamos 4. Ese es el número 5. Siguiente punto. Es el número 6. Siguiente punto es el 7. Y ahí está el punto número 8. Y ahora ya solo nos quedan los últimos 4 puntos de la trenza, que fueron los que no cruzamos. Vamos al primero. Este va a ser el punto número 9. Siguiente punto. El 10. Siguiente punto. Es el número 11 y el último punto, aquí, es el número 12. 12 puntos altos en relieve tomados por detrás. Vamos a continuar ahora tejiendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final. Para la talla chica son 21 puntos bajos extendidos. Vuelta número 9, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar a la trenza. Una vez que llegaron a los puntos de la trenza, bueno, pueden ver ya cómo va tomando forma. Así que vamos a volver a cruzar. Tenemos que cruzar este gajo con este gajo. Estos van a ser así y este de aquí va a continuar acá, este que va por debajo. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos que saltar estos 4 puntos, los primeros que se nos presentan, 1, 2, 3 y 4, y vamos a tejer sobre estos 4 puntos que tenemos aquí. Vamos a hacer puntos altos dobles en relieve tomados por delante. ¿Ok? Entonces vamos a este punto. Estamos saltando estos 4. Vamos a este punto.
Tejemos un punto alto doble en relieve tomado por delante. Ahí tenemos uno, vamos al punto que sigue. Otro punto aquí en el siguiente. Y ahora vamos al último punto de ese gajo, el punto número 4. Ahora tenemos que tejer en los 4 puntos que saltamos. Hay que cruzar. Esta vez cruzamos por delante. Así que damos 2 lazadas porque seguimos tejiendo puntos altos dobles en relieve tomados por delante. Pasamos el gancho por adelante de esos 4 puntos que acabamos de tejer y vamos aquí al primer punto que saltamos. Lo tomamos y hacemos este punto alto doble. Vamos a continuar en el siguiente punto haciendo lo mismo. Ahí está, este es el siguiente punto que saltamos, el número 2. Vamos al punto que sigue. Lo tomamos. Este fue el punto número 3. 2 lazadas y vamos al último punto que saltamos para hacer el cuarto punto alto doble en relieve y tomado por delante. Ahora vamos a trabajar en los 4 puntos que nos quedan de la trenza, que son los de este gajo que viene aquí. Vamos a tejer 4 puntos altos en relieve tomados por delante. Abran bien su tejido para que los vean. Ahí está el primero. Hacemos este punto alto en relieve tomado por delante. Siguiente punto. Lo hacemos igual. Ya llevamos 2. Siguiente punto es el número 3. Y siguiente punto es el punto número 4 y el último punto de esta trenza. Así va. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final. Vuelta número 10, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a tejer un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar a la trenza. Como es una vuelta por el revés del tejido, hacemos 12 puntos altos en relieve tomados por detrás, cuidando de tejer los puntos en el orden en que se presentan. Así que vamos a este primero. Estos son los puntos del gajo que no cruzamos. Ahí tenemos 1, 2, siguiente punto 3 y aquí está el punto número 4. Ahora nos toca tejer sobre los puntos que cruzamos. Los que tenemos primero son estos, los del gajo que nos quedó por arriba. Entonces acuérdense, abran bien su tejido para que vean esos 4 puntos. Aquí están, 1, 2, 3 y 4. Entonces ya llevábamos aquí 4 puntos. Vamos a hacer el número 5. Es el número 6. Es el número 7. Aquí está el punto número 8.
Y ahora nos quedan solamente los últimos 4 puntos, que son estos que tenemos acá. Este será el primero. Vamos entonces a este punto, que es el número 9. Número 10. Aquí está el punto que sigue, que es el número 11. Y siguiente punto, que es el último, el punto número 12 de la trenza. Ya tenemos 12 puntos altos en relieve tomados por detrás. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final. Así va el tejido, se ve muy bonita la trenza y lo que van a hacer ahora ya es muy fácil. Van a continuar repitiendo desde la vuelta 7. La vuelta 7 fue donde hicimos este cruce de aquí. Entonces van a continuar repitiendo desde esa vuelta 7 y hasta la vuelta 10. Entonces van a repetir vueltas 7, 8, 9 y 10 constantemente hasta que alcancen aproximadamente desde el inicio del tejido 36 centímetros. Es importante que terminen en una vuelta por el revés del tejido, es decir, ya sea que terminen en una vuelta 8 o en una vuelta 10. Así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Después de un buen rato de tejer, ya he alcanzado los centímetros que necesitaba. En mi caso eran 36 centímetros aproximadamente y he terminado, así como habíamos dicho, en una vuelta por el revés del tejido. Si ustedes también ya tienen la distancia que necesitaban, entonces ahora vamos a definir el espacio para el cuello. Para el cuello centraremos aproximadamente 19 centímetros. Así que pueden colocar un marcador en el centro y a partir de ahí medir 9 centímetros y medio hacia cada lado. Yo aquí ya he puesto estos marcadores. En mi caso, por ejemplo, me quedaron 5 puntos a cada lado de la trenza, pero esto puede ser diferente para cada persona. Acuérdense de que cada quien teje con una tensión diferente, así que ese número de puntos seguramente que variará. No se preocupen, no tiene que ser el mismo número que me quedó a mí. Lo importante es que sean aproximadamente 19 centímetros. Y asegúrense también de que les hayan quedado el mismo número de puntos en cada hombro. Ahora vamos a continuar tejiendo en los puntos que nos quedaron a cada lado del escote, es decir, en los puntos de los hombros. Entonces, vamos acá. En mi caso yo terminé en una vuelta 8, pero ya saben que también pueden terminar en una vuelta 10. Lo importante es que fuera en una vuelta por el revés del tejido. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar a los puntos que destinamos al cuello. Tejo en este último punto. Aquí ya no lo hago, pues comienzan los puntos que destiné al cuello. Si ustedes también ya terminaron, entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos, que son los puntos del hombro. Entonces empezamos en el primero. Seguimos haciendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final. Terminamos la vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y seguiremos tejiendo así sobre estos puntos, un punto bajo extendido en cada uno, hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 45 centímetros. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba. En mi caso terminé en una vuelta por el revés del tejido. Pero si ustedes terminaron en una vuelta por el derecho del tejido, es correcto también. No hay ningún problema. Lo que van a hacer ahora es cortar la lana.
Si les quedó la hebra, así como a mí, en la parte externa del tejido, es decir, donde va a quedar la manga, entonces van a cortar la hebra dejándola larga porque la vamos a utilizar para coser un hombro. Si por el contrario les quedó la hebra en el lado del cuello, entonces no hace falta que la dejen larga. Déjenla un poco más corta porque no la van a utilizar para coser. Entonces, en mi caso, yo la he dejado larga. Y ahora lo que van a hacer es pasarla por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos un hombro listo, vamos a hacer el segundo, así que agregaremos aquí una hebra nueva. Asegúrense de ver el revés de esos puntos bajos extendidos que tejieron en la última vuelta. Vamos a agregar una hebra nueva en el primer punto que corresponda al hombro. En mi caso, aquí empiezan los puntos del cuello, entonces voy a agregar una hebra nueva aquí en este punto. Pasamos por ahí el gancho, sacamos la lana y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo punto vamos a tejer el primer punto bajo extendido. Pueden ir tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo extendido en cada punto hasta llegar al final. Terminamos la vuelta. Asegúrense de tener el mismo número de puntos que hicieron en este lado. Y ahora suben con una cadena que no cuenta como un punto, dan vuelta al tejido y continúan tejiendo sobre estos puntos, igual que lo hicieron acá, hasta tener el mismo número de vueltas. Una vez que tengan el mismo número de vueltas que en el otro lado, entonces ya pueden cortar su lana. Acuérdense que si la hebra les quedó en el lado del escote, no hace falta dejar esa hebra larga, pues no la vamos a utilizar para coser. Y si la hebra les quedó en la parte exterior, así como a mí me quedó esta, entonces sí hay que dejarla larga porque esa hebra nos va a servir para coser el otro hombro. Una vez que la hayan cortado, la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya hemos terminado el delantero y lo que van a hacer ahora es tejer la espalda. Yo por aquí ya la tengo hecha. La espalda se teje exactamente igual al delantero. Comenzarán con el mismo número de cadenas, distribuirán los puntos igual que lo hicieron en el delantero, tejerán las mismas vueltas. La única diferencia es que en la espalda no vamos a dividir el tejido para formar el escote. En la espalda siempre vamos a tejer con todos los puntos. Así que van a tejer su espalda hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en total en el delantero. Cuando terminen van a dejar una hebra larga porque con esta vamos a coser un hombro. Ya que tienen las dos piezas, ahora lo que vamos a hacer es coser los hombros. Así que van a colocar las piezas enfrentadas con el derecho del tejido hacia arriba y van a enhebrar su aguja lanera con una de esas hebras largas que dejaron para coser. Para unir los hombros yo sugiero utilizar el punto tipo colchón, pero ya saben que si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Lo importante es unir las piezas. Aquí también pueden ver el derecho o el revés de esa última vuelta que hicieron. Las dos son correctas. Eso depende de cuántas vueltas tejió cada quien, ¿ok? Yo, por ejemplo, veo el revés de esa última vuelta. Entonces, vamos a empezar. Pasamos la aguja por la pieza opuesta a donde parte el hilo. Ahí vamos a buscar el primer punto, en mi caso es este. Vamos a pasar la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora hacemos lo mismo en este lado. Buscamos el primer punto, es este. Este que tenemos aquí es el nudo que quedó de cuando terminamos. Así que en el primer punto igual pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Y vamos a hacer lo mismo en cada punto. Regresamos a este lado, vamos al siguiente punto, pasamos la aguja de adentro hacia afuera.
Y ahora en este lado hacemos lo mismo en el siguiente punto, que es este. Otra vez en este lado buscamos el punto que sigue. Y en este lado hacemos lo mismo. Ven que es muy sencillo, entonces vamos a continuar uniendo así, cuidando de no saltar ningún punto, hasta que terminemos con los puntos del hombro. Voy a hacer las últimas puntadas, una aquí y la otra en este último punto. Si ustedes también ya terminaron, vamos a pasar la aguja por el mismo lugar para así, por el revés del tejido, poder hacer un nudo. Ya tenemos la costura de un hombro, ahora van a coser el otro hombro de la misma manera. Ya que cosimos los hombros, entonces uniremos los costados. Yo sugiero hacerlo con punto deslizado y para eso tenemos que acomodarnos con el revés del tejido hacia afuera, el derecho de ambas piezas hacia adentro. Y antes de unir, definiremos el espacio para la manga. Así que medimos desde el hombro y hacia abajo aproximadamente, para esta talla, 20 centímetros. Yo aquí ya he colocado un marcador en ambas piezas. Cuando ustedes lo coloquen, fíjense muy bien de que haya quedado el marcador en la misma vuelta en las dos piezas. Vamos a unir con punto deslizado los costados. Nos vamos a fijar de unir siempre vuelta con vuelta. Así que para mayor guía, si nos fijamos aquí en la orilla del tejido, vamos a ver que en unas vueltas tenemos una cadena en la orilla, así como esta, y en otras tenemos un punto en la orilla, así como esta. Así que siempre vamos a unir una vuelta que tenga una cadena en la orilla como esta con una vuelta en la otra pieza que tenga un punto en la orilla, así como esta, y viceversa. Siempre uniremos una vuelta que tenga un punto en la orilla con una vuelta que tenga una cadena en la orilla, así como aquí. De esa manera nos aseguramos de que el tejido quede perfectamente alineado. Tomamos el gancho 6 milímetros que hemos estado utilizando y vamos a agregar una hebra nueva. Pasamos el gancho por la primera cadena que tengamos aquí en la orilla, en mi caso es esta, y lo mismo hacemos en la otra pieza. Buscamos la primera cadena. Ahora tomamos la lana y la sacamos por ahí. Y hacemos una cadena para asegurar. Este hilo después hay que rematarlo y esconderlo por el revés del tejido. Vamos a la primera vuelta. Aquí está, tenemos un punto en la orilla. Vamos a pasar el gancho por un espacio. Lo voy a hacer aquí. Y vamos a la primera vuelta en el otro lado, que si se fijan tiene aquí una cadena en la orilla. Así que por ese espacio voy a pasar el gancho. Damos una lazada, sacamos hebra y la sacamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a seguir así. Siguiente vuelta, tenemos una cadena en la orilla. Por ese espacio que tenemos pasamos el gancho y ahora en la siguiente vuelta acá, que tenemos un punto en la orilla, vamos a pasar por ese espacio el gancho. Lazada, sacamos hebra y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Otra vez, siguiente vuelta, tenemos aquí un punto, así que pasamos el gancho por ese espacio y ahora acá en la siguiente vuelta tenemos una cadena, así que por ese espacio vamos a pasar el gancho y hacemos un punto deslizado. Voy a hacerlo otra vez, siguiente vuelta, tenemos una cadena ahí, vamos a pasar el gancho por este espacio. Y en la siguiente vuelta tenemos un punto, así que voy a pasar el gancho por este espacio. Es muy sencillo unir así. Así que vamos a seguir haciendo puntos deslizados hasta llegar a la marca que pusimos. Voy a hacer ya el último punto donde tenía el marcador. Si ustedes también ya terminaron, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho.
Después, con la aguja lanera pueden hacer otro nudo. Acuérdense, estas hebras las vamos a esconder por el revés del tejido. Y ahora van a unir el otro lado de la misma manera. Por el lado derecho del tejido, así es como queda la costura. Quedaron muy bien alineadas las vueltas y no se forman agujeros. Y ahora vamos a trabajar en el cuello. Así que nos colocamos con el derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva acá en la espalda, en algún punto que tengan cerca del centro. Vamos a hacer primero una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio que dejamos para el cuello. Utilizaremos el mismo gancho 6 milímetros. Tomamos nuestra lana y en algún punto que tengan cerca del centro, yo lo voy a hacer aquí, vamos a agregarla. La sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo punto tejeremos el primer punto bajo. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo uno en cada punto hasta llegar a aquí. Así que voy al punto que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente punto hacemos lo mismo, un punto bajo. Y vamos a continuar así. Este es el último punto que se me presenta. Y ahora llegamos al lateral del escote. Aquí vamos a hacer un punto bajo al final de cada vuelta. Así que aquí tengo la primera vuelta que se me presenta en un espacio. Meto el gancho y hago un punto bajo. Aquí tengo otra vuelta. Tengo un punto en la orilla y en lugar de meter el gancho aquí en este espacio, para que no se haga más grande ese agujerito, lo que voy a hacer es meter el gancho entre el punto. Así. Y ahí tejo el punto bajo. Pueden hacerlo también en el espacio, no pasa nada. Yo preferí hacerlo así para que quedara un poco menos abierto este espacio que tenemos aquí al final. Siguiente vuelta, busco un espacio al final y hago un punto bajo. En la que sigue hago lo mismo. Puedo meter el gancho aquí en este espacio, pero lo voy a hacer entre el punto. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí. Una vez que terminaron con las vueltas del lateral del escote, continuarán con los puntos que tienen en el delantero. Yo voy aquí a este primer punto. Igual seguimos haciendo puntos bajos, uno en cada punto. Y así vamos a continuar hasta llegar al otro lado. Terminamos con los puntos del delantero, tejemos igual aquí que en este otro lateral, hacemos un punto bajo al final de cada vuelta y luego continuamos tejiendo en los puntos que nos quedaron en la espalda. Así que vamos a dar toda la vuelta. En este lado del escote, en las vueltas que tengan un punto en la orilla, pueden tomar aquí y hacer el punto bajo que les toca o pueden tomar un poco más adentro el tejido. Yo lo voy a hacer aquí y así queda un espacio más cerrado. Ustedes prueben qué es lo que les gusta más. Pues ya he dado toda la vuelta, me queda aquí un punto donde tejer. Si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Así ha quedado esa vuelta de puntos bajos que hicimos y ahora continuaremos con el resorte, pero vamos a cambiar el gancho. El resorte del cuello lo vamos a tejer con puntos deslizados, así que vamos a dejar el gancho 6 milímetros que tenemos y lo cambiaremos por uno más grande. Vamos a utilizar un gancho 7 milímetros. Esto es por el tipo de punto con el que vamos a tejer el resorte del cuello, que son puntos deslizados.
Estamos aquí otra vez en la espalda en donde terminamos, ya tenemos el gancho 7 milímetros. Como les decía, no vamos a utilizar un gancho más pequeño o el mismo gancho 6 milímetros por el tipo de punto. Al utilizar los puntos deslizados, el tejido se reduce mucho. Entonces, si utilizáramos un gancho más pequeño o el mismo gancho 6 milímetros, nos quedaría un espacio muy pequeño para el cuello, entonces no nos cabría la cabeza. Por eso es que utilizaremos uno más grande. Vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a tejer en este sentido. Así que voy a acomodarme así. Comenzaremos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto deslizado. Y continuamos haciendo un punto deslizado en cada cadena. Aquí está ya la última cadena. Como tejimos 7 cadenas y comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 6 puntos deslizados con los que vamos a tejer todo el resorte. Unimos aquí en la base con un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos. Y hacemos también un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora damos vuelta al tejido. Tenemos que ver el revés de esos puntos deslizados que hicimos. Vamos a comenzar esta segunda vuelta. Esta segunda vuelta la comenzaremos en el tercer punto desde el gancho. Así que vamos a saltar el primer punto, que es este, saltamos el segundo y estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer, para unir aquí en la base. Ahí no vamos a tejer, ¿ok? Entonces saltamos el primer punto, saltamos el segundo, vamos al tercer punto y ahí comenzamos la vuelta. Vamos a tejer puntos deslizados tomando la hebra de atrás del punto, es decir, esta que está aquí, la que está más lejos de nosotros. Si ustedes ven la cabecita del punto, van a ver una hebra que está cerca de ustedes, que es la hebra delantera, y una que está más lejos, que es la hebra trasera. Esa es la que vamos a tomar, así. Y hacemos un punto deslizado. Tengan mucho cuidado que no se apriete ese primer punto para que después no les cueste trabajo tejer sobre él. Vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo. Tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto deslizado. Ya llevamos 2. Siguiente punto, tomo la hebra de atrás. Llevamos 3. Siguiente punto, tomo la hebra de atrás. Hacemos el número 4. Siguiente punto, lo hacemos igual tomando la hebra de atrás y es el número 5. Y en el último punto no lo vamos a hacer así. Vamos a tomar las 2 hebras de la cabecita del punto. De esa manera el borde quedará mejor terminado. Como fue el primer punto que tejimos, puede costarles un poquito de trabajo, pero no se preocupen, es normal. Ustedes ubiquen las 2 hebras de la cabecita del punto y pasen por ahí su gancho. Y hacemos el último punto deslizado, que es el número 6. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a hacer la vuelta número 3. Seguiremos trabajando con puntos deslizados y en esta vuelta siempre vamos a tomar la hebra de atrás del punto. Así que vamos al primer punto. Tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto deslizado. 2, 3, 4 y vamos al último punto, siempre con mucho cuidado de no olvidarlo.
Es el número 6. Ahí está esa hebra de atrás. Ahora continuaremos repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3, así como las acabamos de hacer, hasta terminar con todos los puntos bajos que hicimos aquí en la base. Los voy a hacer una vez más con ustedes. Unimos con un punto deslizado aquí en la base en el siguiente punto bajo. Y hacemos también un punto deslizado en el siguiente punto. Y damos vuelta al tejido. Comenzamos esta vuelta, vamos a hacer la repetición de la vuelta 2. La comenzamos en el tercer punto desde el gancho. Así que saltamos el primero, saltamos el segundo punto, vamos al tercero. Cuiden que ese punto no se apriete, así que pueden jalar esa argollita que tienen en el gancho. Entonces comenzamos en ese tercer punto, hacemos el primer punto deslizado tomando la hebra de atrás y continuamos así en cada punto. Y en el último punto, acuérdense, tomamos las 2 hebras de la cabecita del punto. Y hacemos el último punto deslizado. Si sienten que les está costando mucho trabajo hacer así el último punto deslizado de esta vuelta, entonces tomen solamente la hebra de atrás. No pasa nada, ¿ok? Pueden hacerlo también así. Y ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos la repetición de la vuelta 3. En esta vuelta tenemos que hacer puntos deslizados, uno en cada punto, siempre tomando la hebra de atrás del punto. Así que empezamos en el primero, hacemos 1, 2, este es el número 6, y ya está. Así va a ir creciendo este resorte. Ya saben, unen con un punto deslizado aquí en el siguiente punto bajo, en la base, y un punto deslizado también en el siguiente punto. Dan vuelta a su tejido y continúan con esta repetición de la vuelta 2 y de la vuelta 3 hasta terminar con todos los puntos bajos que hicimos en el cuello. Pues ya he dado toda la vuelta al cuello, a mí aquí al final me quedó exacto. Al final tuve 2 puntos en la base para hacer los 2 últimos puntos deslizados y tejer las 2 últimas vueltas. Pero en caso de que a alguien le hayan quedado aquí al final 3 puntos en la base, lo que va a hacer, primero es no preocuparse y después, en lugar de hacer 2 puntos deslizados en la base para después dar vuelta al tejido y comenzar otra vuelta, lo que va a hacer es tejer 3 puntos deslizados en esos 3 puntos que les queden aquí en la base. Dan vuelta a su tejido y comienzan la repetición de la siguiente vuelta, es decir, de la vuelta 2, en lugar de en el tercer punto desde el gancho, van a comenzar la vuelta en el cuarto punto desde el gancho, porque van a saltar esos 3 puntos deslizados que hicieron aquí en la base y tejen su vuelta 2 y luego tejen la vuelta número 3, ¿ok? Y con eso termina. Bueno, entonces, ya que hayan dado toda la vuelta, vamos a hacer un punto deslizado aquí en la base en donde ustedes quieran para unir esa última vuelta que tejimos. Yo lo voy a hacer aquí. Ahora uniremos los extremos del resorte. Tenemos que unir puntos con cadenas. Así que vamos al primer punto deslizado de los 8 con los que tejimos el resorte y vamos a tomar la hebra que tenemos aquí, en la parte de adentro. Así que metemos el gancho así, tomando esa hebra. Y ahora vamos a este lado y buscamos la primera cadena. En mi caso, aquí está. Pasamos por ahí el gancho
Damos una lazada, sacamos por ahí la lana y por las argollas que tenemos en el gancho. Ahí tenemos ese punto deslizado. Vamos a continuar igual en cada punto y en cada cadena. Seguimos en el siguiente punto aquí. Tomamos siempre la hebra de adentro y en este lado vamos a la siguiente cadena. En mi caso es esta. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Otra vez, siguiente punto en este lado. Tomamos la hebra de adentro, siguiente cadena por acá y hacemos un punto deslizado. Aquí está el último punto, igual tomamos la hebra de adentro y aquí está la última cadena. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya quedó terminado el cuello, quedó muy bien y lo que vamos a hacer ahora es tejer las mangas. Las dos mangas se tejen exactamente igual, pueden empezar con la que ustedes quieran. Yo por aquí ya tejí una y lo que vamos a hacer es con el derecho del tejido hacia afuera vamos a agregar una hebra nueva aquí donde terminamos la costura del costado. Tejeremos nuevamente con el gancho 6 milímetros. Vamos a agregar una hebra nueva en el espacio que tengamos a un lado del final de la costura del costado. En mi caso, aquí está. Este espacio a mí me quedó tan grande porque yo terminé la costura en una vuelta que tiene un punto en la orilla. Entonces queda así. Si ustedes terminaron la costura en una vuelta que tiene una cadena en la orilla, ese espacio debe de ser más pequeño. Pero los dos están bien, no se preocupen. Vamos a sacar por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo espacio vamos a tejer el primer punto bajo extendido de esta vuelta. Vamos a tejer puntos bajos extendidos. Como el espacio que yo tengo aquí es muy grande, entonces en lugar de tejer el punto bajo extendido aquí, así, yo he decidido meter el gancho un poquito más. Voy a tomar desde aquí para que no se abra tanto el tejido. Pero ustedes prueben y vean qué es lo que les conviene más. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo extendido al final de cada vuelta. Así que yo ahora voy a la vuelta que sigue que se me presenta, que es esta. En mi caso tiene una cadena en la orilla. Ahora voy aquí a esta vuelta, que igual como tiene un punto, en lugar de tejer el punto bajo extendido aquí, voy a tomar desde aquí. Ustedes prueben qué les funciona mejor. Voy a la vuelta que sigue y tejo un punto bajo extendido. Así vamos a continuar hasta llegar a la costura del hombro. Ahí nos vemos. Aquí está la costura del hombro. Esta es la última vuelta que tengo de esta pieza. Cuando lleguen a esa última vuelta, en lugar de tejer un punto bajo extendido, vamos a tejer 2 puntos bajos extendidos. Ahí está 1 y 2. En la vuelta que tenemos, la primera que tenemos en el otro lado, aquí está la costura del hombro, ahí también vamos a hacer 2 puntos bajos extendidos. Y ahora sí, ya continuamos tejiendo un punto bajo extendido al final de cada vuelta. Ahora ya voy a tejer aquí en el último espacio que tengo a un lado de la costura del costado. Con eso terminamos. Cuenten por favor sus puntos y asegúrense de tener una cantidad par de puntos. En caso de que no la tengan, no pasa nada. Agreguen un punto más en ese último espacio donde tejieron. Y vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo extendido que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vemos el lado interno de la manga y el revés de esos puntos que acabamos de hacer.
Seguiremos tejiendo puntos bajos extendidos. Empezamos a tejer en el primer punto, el que está pegado a la cadena que acaban de hacer. Ahí hacemos el primer punto bajo extendido y continuamos así en cada punto. Vamos a terminar la vuelta. Me quedan estos 2 puntos donde tejer. Aquí ya no tejemos. Donde vemos este hilo que sale, que es la cadena que hicimos para subir, aquí ya no tejemos. Nuestra vuelta termina en este punto. Y siempre lleven la cuenta. El número de puntos no debe de cambiar. Entonces termino aquí la vuelta. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo extendido. Lo que van a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta tal cual acaban de hacer, hasta que el tejido alcance aproximadamente 15 centímetros desde el inicio. Es importante que terminen en una vuelta por el revés del tejido, es decir, una vuelta donde vean la parte interna de la manga. No se olviden siempre de subir con una cadena que no cuenta como un punto y siempre dar vuelta al tejido. Van a empezar siempre en el primer punto, el que tienen pegado a la cadena que acaban de hacer. Ahí tejen el primer punto bajo extendido y continúan así. Y acuérdense que la vuelta termina aquí. En el punto donde ven que sale el hilo de la cadena que hicieron para subir, ahí ya no tejen. Ya alcancé los centímetros que necesitaba para la manga. En mi caso eran aproximadamente 15 centímetros. Y he terminado en una vuelta, como habíamos dicho, por el revés del tejido. Si ustedes también ya terminaron esta parte, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño adorno en la manga, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto bajo extendido y ahora en el punto que sigue hacemos un punto alto en relieve tomado por delante. Así que damos una lazada, acuérdense como lo hicimos en la trenza, empujamos el punto hacia adelante y hacemos un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto bajo extendido en el punto que sigue y en el siguiente punto hacemos un punto alto en relieve tomado por delante. Tejí aquí un punto bajo extendido, así que en el último punto nos toca hacer un punto alto en relieve tomado por delante. Acuérdense, aquí ya no tejemos. Nuestra vuelta termina en este punto. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer un punto bajo extendido en el primer punto y en el que sigue vamos a hacer un punto alto en relieve pero tomado por detrás para continuar con esta línea. Entonces hacemos este punto alto en relieve tomado por detrás. Y continuamos repitiendo esto. Un punto bajo extendido en un punto y en el punto que sigue un punto alto en relieve tomado por detrás. Vamos a terminar la vuelta, hacemos en el penúltimo punto un punto bajo extendido y en el último punto, que es este, aquí ya no tejemos, hacemos un punto alto en relieve tomado por detrás. Y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Así han quedado esos puntos en relieve. Ahora, por favor, vamos a tejer 4 vueltas haciendo un punto bajo extendido en cada punto, siempre comenzando en el primer punto.
Ya tejí esas 4 vueltas de puntos bajos extendidos. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Y si ustedes también, entonces, bueno, vamos a unir esa última vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer otra vez este adorno de puntos altos en relieve y puntos bajos extendidos. Entonces hacemos la primera vuelta, comenzamos en el primer punto, hacemos un punto bajo extendido y en el punto que sigue un punto alto en relieve tomado por delante y continuamos repitiendo esto así como lo hicimos aquí. Terminamos la vuelta haciendo un punto alto en relieve tomado por delante. Unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tenemos que hacer la segunda vuelta, esta, donde tejimos desde el primer punto un punto bajo extendido y luego tejimos un punto alto en relieve tomado por detrás. Y continuamos repitiendo esto. Terminamos esta vuelta con un punto alto en relieve tomado por detrás. Unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora vamos a continuar haciendo vueltas de puntos bajos extendidos, uno en cada punto. Así, hasta que la manga mida aproximadamente desde el inicio 38 centímetros. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba y en mi caso yo terminé en una vuelta por el revés del tejido. Pero si ustedes terminaron en una vuelta por el derecho del tejido, está bien también, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es tejer el puño. Tejeremos el puño con puntos deslizados así como hicimos en el resorte del cuello. Así que dejamos el gancho 6 milímetros y tomamos de nuevo el gancho 7 milímetros. Si terminaron en una vuelta por el revés del tejido, así como yo, entonces lo que van a hacer es dar vuelta al tejido para entonces ver el derecho del tejido y poder comenzar a tejer las cadenas que va a llevar el resorte del puño. Si terminaron en una vuelta por el derecho del tejido, entonces no hace falta que hagan nada. Ahí donde terminaron, ahora sí, todos, ya que estamos viendo el derecho del tejido, vamos a tejer 9 cadenas. 1, 2 y 9. Este resorte es igual al que hicimos en el cuello, la única diferencia es que al unir aquí en la base, en lugar de hacer 2 puntos deslizados, vamos a hacer 3 puntos deslizados para unir en la base y de esa manera reducir el tamaño que tiene la manga. Entonces, empezamos esta primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto deslizado y continuamos haciendo un punto deslizado en cada cadena. Aquí está la última cadena que tengo. Entonces, como tejimos 9 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, tenemos 8 puntos deslizados para tejer el puño. Unimos con un punto deslizado en el primer punto que tengan aquí en la base. En mi caso yo aquí veo el revés de esos puntos bajos extendidos, pero ya saben, pueden estar viendo el derecho de esos puntos bajos extendidos. Así que ubiquen el primer punto y ahí hacen un punto deslizado en el siguiente punto y un punto deslizado en el que sigue. Entonces estamos uniendo aquí en la base con 3 puntos deslizados. Ahora damos vuelta al tejido y comenzamos esta segunda vuelta en el
cuarto punto desde el gancho, porque estamos saltando estos 3 puntos deslizados que acabamos de hacer. Así que saltamos el primer punto, el segundo, el tercero y en el cuarto comenzamos la vuelta haciendo un punto deslizado tomando la hebra de atrás del punto. Y así lo hacemos en cada punto, ya saben, a excepción del último. Al llegar al último punto, así como en el cuello, lo tomamos normal, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto y terminamos la vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos un punto deslizado en cada punto, tomando la hebra de atrás, comenzando en el primer punto. Voy a terminar esta vuelta, aquí está el último punto. Y continuaremos repitiendo así como en el cuello la vuelta número 2 y la vuelta número 3, siempre acordándose de que aquí en la base hay que unir con 3 puntos deslizados. Así que aquí, por ejemplo, voy al punto que sigue, dejo un punto deslizado en el siguiente punto y un punto deslizado en el que sigue. Ahí está. Esos 3 puntos deslizados para unir en la base, dan vuelta al tejido y comienzan a tejer la repetición de la segunda vuelta en el cuarto punto desde el gancho. Y tejen la vuelta número 2. Después la número 3 y así continúan repitiendo hasta terminar con todos los puntos que tenemos en la manga. Entonces vamos a tejer el puño. Pues ya he dado toda la vuelta, así es como ha quedado el puño. Aquí en la base ya no tengo más puntos donde unir, a mí me quedó exacto, pero si a alguien no le quedó exacto, no se preocupe que no pasa nada. Si les quedaron al final 2 puntos para unir aquí en la base, hagan esos 2 puntos deslizados, dan vuelta al tejido y comiencen la siguiente vuelta en el tercer punto desde el gancho. Dejen la vuelta 2 y la vuelta 3. Si les quedó solamente un punto para unir aquí en la base, bueno, pues hagan solamente un punto deslizado, dan vuelta al tejido y comienzan su siguiente vuelta en el segundo punto desde el gancho. Hacen la vuelta 2 y la vuelta 3. Y una vez que hayan terminado, entonces, así como en el cuello, vamos a unir las 2 partes. Para unir esa última vuelta, hacemos un punto deslizado en la base, en donde ustedes quieran. Yo lo voy a hacer aquí. Y ahora buscamos el primer punto deslizado de los 8 que formaron el puño. Tomamos solamente la hebra de adentro y ahora vamos a la primera cadena en este lado. Y hacemos un punto deslizado. Siguiente punto, tomamos la hebra de adentro y siguiente cadena. La tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Y así vamos a continuar uniendo igual que lo hicimos en el cuello hasta terminar con todos los puntos y cadenas. Una vez que terminen, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Con eso ha quedado lista la primera manga. Ahora van a tejer la segunda, que se hace exactamente igual. Así que a un lado de la costura del costado agregan una hebra nueva y tejen su primera vuelta de puntos bajos extendidos, igual que lo hicieron aquí. Continúan con el resto de sus vueltas hasta llegar el puño y después forman el puño exactamente igual que lo hicieron en la primera manga. Ya que tejieron las 2 mangas, vamos a hacer lo último que nos falta, que es el resorte en la parte inferior. Así que nos colocamos en la espalda y vamos a agregar una hebra nueva en alguna cadena que tengan cerca del centro. Tomamos de nuevo el gancho 6 milímetros. Este resorte sí lo vamos a tejer con el gancho 6 milímetros y dejamos a un lado el de 7 milímetros. Tomamos la lana y en alguna cadena que tengamos cerca del centro, yo lo voy a hacer aquí, por ahí la vamos a sacar.
Y ahora para este resorte vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2. Este resorte lo vamos a tejer con puntos bajos. Así que empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada cadena. Si la última cadena se abre, no se preocupen, jalen este hilito que tienen aquí. Después este hilo lo vamos a rematar con un nudo y ya no se va a abrir, no se preocupen. Ahí está mi último punto bajo. Como tejimos 7 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, tenemos 6 puntos bajos para tejer este resorte. Unimos con un punto deslizado aquí en la base, en esa misma cadena donde agregamos la lana. Y hacemos un punto deslizado en la siguiente cadena también. Así como en el cuello, vamos a unir aquí siempre con 2 puntos deslizados en la base y damos vuelta al tejido. Ahora vemos el revés de esos puntos bajos. Empezamos esta segunda vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que saltamos el primero, el segundo y en el tercero comenzamos. Vamos a hacer un punto bajo tomando la hebra de atrás del punto y continuamos así en cada punto tomando la hebra de atrás, a excepción del último. En el último punto lo tomamos normal, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto, así como hicimos en los puños y en el cuello. La única diferencia aquí es que estamos trabajando con puntos bajos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Voy a pausar el video porque tengo que acomodar todo mi tejido. Comenzamos la vuelta número 3 en el primer punto. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto tomando siempre la hebra de atrás. Así que este es el primer punto. Aquí está la hebra de atrás. Tejemos ahí el primer punto bajo y continuamos así en cada punto. Aquí está el último. Unimos aquí en la base en la siguiente cadena con un punto deslizado y un punto deslizado en la cadena que sigue. Damos vuelta al tejido y continuamos repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3, así como las acabamos de hacer. Comenzando esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. Ya vieron que la mecánica es la misma que en el resorte del cuello. Lo único que cambia es que ahora estamos utilizando puntos bajos. Entonces vamos a continuar repitiendo estas vueltas 2 y 3 hasta terminar con todas las cadenas que tenemos, hasta dar toda la vuelta. Una vez que hayan dado toda la vuelta, entonces unen las dos partes igual que como hicieron en el cuello y en los puños. Así que hacen en la base un punto deslizado y luego con puntos deslizados unen los puntos bajos de este lado con las cadenas de este lado, tomando siempre la hebra de adentro de cada punto. Una vez que terminen, corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Todos los hilos que fueron quedando hay que esconderlos por el revés del tejido. Se trata de pasarlos un poco entre los puntos nada más. Y yo les recomiendo que los hilos que quedaron de esas hebras que agregaron para hacer las costuras, por ejemplo, o para hacer el resorte o las mangas, yo les recomiendo que primero hagan un nudo y luego las escondan. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí la de la costura de este costado, así que primero voy a hacer un nudo
Y ahora ya la voy a esconder entre los puntos. Cuando las pasen entre los puntos no hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y con eso hemos terminado ya el suéter. Quedó espectacular la trenza, quedó muy bonito. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 12 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.